quemar iglesias y cometer el asesinato de Euronymous son los cargos por los que pasó Barbie Kernes tras las rejas una larga temporada, pero lejos de hundirlo, lo convirtió en todo un ídolo del black metal a nivel mundial. Esta es la reseña del Poser sobre los crímenes de Burzum. Christian Larsson Vikernes, quien se hizo llamar Barbie Kernes al despreciar el significado de su nombre, el cual es interpretado como cristiano, es uno de los pioneros del black metal en Noruega, quien logró ser reconocido al ser responsable de la muerte de Øystein Aarseth, mejor conocido como Euronymous y fundador de la banda Mayhem en 1993, lo que le sirvió para dar renombre a la banda de Burzum. Vikernes desde su adolescencia aprendió a tocar varios instrumentos, lo que le valió para poder armar el proyecto de Burzum, en donde únicamente colaboró Thomas Augen, conocido como Semot en el bajo, en alguna de las canciones del disco Ace. La relación con Øystein, mejor conocido como Euronymous, fue gracias a la producción de su primer disco, el cual fue firmado por la disquera de Euronymous, quien se encargó de distribuirlo en la tienda Elevet, también de su propiedad, logrando de esa manera relacionarse e integrarse con la banda Mayhem como bajista. Para la producción del disco The Mysteries Dom Satans, Euronymous no contaba con el dinero suficiente, por lo que Vikernes accedió a prestarle lo equivalente a $5,100 para poder grabar y lanzarlo, con la promesa de que se le regresaría el dinero con la venta de los discos, pero esto nunca ocurrió, provocando los primeros conflictos entre los dos protagonistas de esta reseña, pero aún aumentando la cercanía. Los primeros delitos graves de Vikernes fue gracias a su fanatismo con la mitología noruega, al ser un opositor del cristianismo, quien se encargó de eliminar la cultura vikinga con la evangelización. La ideología de Vikernes se enfocaba en la destrucción de iglesias, las cuales fueron construidas en sitios paganos, y de esta manera inició con la quema de cada una de ellas. Según las declaraciones del mismo Vikernes, varios integrantes del afamado Círculo Interno, en donde reconocidos integrantes de la escena del black metal noruega formaron parte, participaron junto a él para realizar la destrucción de los templos cristianos, y aseguró que en la mayoría de ellos Euronymous fue partícipe, algo muy distinto a lo que declaró para la revista Kerrgan, en donde se adjudicó cada uno de los incendios. La vanidad de Vikernes llegó al extremo de relatar para la revista cada uno de los movimientos que se hacían en el círculo interno, lo que sirvió como evidencia para las autoridades para poder proceder con su captura, relogrando a poco tiempo su libertad. Al ser entrevistado por los periodistas, Barbie Kernes aseguró no arrepentirse por las acusaciones que le imputaban, al señalar que todo se trató de mercadotecnia para la banda Burzum, lo que consideró como publicidad barata, estrategia que para la escena del black metal noruego funcionó bastante bien, pues su música comenzó a conocerse en todo el país y en varias naciones europeas. Sin embargo, el crimen cometido contra Euronymous fue lo que marcó su carrera y lo lanzó a la fama internacional, tanto para metaleros como para el público en general, quienes se dejaron llevar por las noticias que se transmitieron en 1994, lo que consideraban como un acto satánico por parte de Vikernes, el cual posteriormente lo negó. El contrato de Burzum estaba en manos de la productora de Euronymous, y los conflictos entre ambos habían escalado tras las declaraciones que realizó Vikernes para la revista Kerrgan y a la policía noruega, quienes pusieron el ojo en los integrantes del círculo interno y bandas de black metal que comenzaban a darse a conocer. Las discusiones entre ambos llegó al punto de recordar la vieja deuda que tenía Euronymous con Vikernes para la producción del disco de Mayhem, desencadenando en un presunto plan por parte de Euronymous para borrarlo del mapa. Según declaraciones de Vikernes, él escuchó por teléfono cómo Euronymous planeaba pasarlo al otro plano y dejarlo todo grabado en video, el cual sería utilizado posteriormente para producciones de Mayhem. El plan parecía burdo, pues pretendían inmovilizarlo con un taser para después meterlo en la cajuela de un auto y llevarlo al bosque, en donde lo amarrarían en un árbol y comenzaría la tortura hasta desaparecerlo de este mundo. Dicha declaración fue confirmada por la policía noruega tras interrogatorios e integrantes del círculo interno, pero fue desestimado a la hora del juicio. Tras escuchar el plan para dejarlo fuera de este mundo, Vikernes decidió buscar a Euronymous y adelantarse a su plan, por lo que al llegar a su casa en Oslo, Noruega, con la excusa de arreglar situaciones con el contrato discográfico, al encontrarse frente a frente, comenzaron nuevamente a discutir por el supuesto intento de pasarlo al otro mundo, por lo que, según declaraciones de Vikernes, Euronymous tomó un cuchillo de la cocina, pero fue desarmado tras forcejear para después provocarle mínimo 23 heridas en distintas partes del cuerpo hasta dejarlo sin vida en las escaleras de su casa. Tras cometer el crimen, Vikernes permaneció escondido hasta que en agosto de 1994 fue arrestado por la policía.
El juicio fue de los más sonados en ese año a nivel internacional, pues los medios de comunicación se interesaron en la noticia de una secta satánica relacionada con el black metal que había quemado iglesias y posteriormente cometer asesinatos como supuestos rituales satánicos. La prensa demonizó al Círculo Interno y a este conjunto de grupos pioneros de black metal noruego, entre ellos Mayhem, Darkthrone y Emperor, formado por jóvenes que se conocieron entre sí y algunos de ellos criminales o suicidas. Los cargos anteriores por el incendio de iglesias se sumaron al delito de homicidio y según las declaraciones de Vikernes, no se le dio oportunidad de defenderse en la corte, pues la juez decidió dejar fuera las declaraciones de la policía y del Círculo Interno que señalaban el supuesto intento de pasarlo al otro mundo que tenía planeado Euronymous. La juez le dictó una sentencia de 21 años de prisión por pasar a mejor vida a Euronymous y por la quema de iglesias, y fue en el año 2008 cuando solicitó la libertad condicional, la cual le fue negada por el tribunal, por lo que en ese año, tras una revuelta en la prisión de Oslo, logró fugarse para después robar un automóvil, pero fue capturado inmediatamente, motivo por el que se le añadió un año más a su sentencia, pero meses después, en mayo del 2009, logró su libertad condicional. Se esperaba que su periodo en la prisión habían servido para que Vikernes se alejara de los reflectores, pero en el año 2013 la policía francesa lo arrestó junto a su esposa en su domicilio tras realizarse una investigación que lo relacionaba como integrante cercano al movimiento neonazi, además de encontrarse 5 armas largas en su hogar, siendo considerado como una amenaza potencial para la sociedad tras las declaraciones que realizó en sus redes sociales, motivo por el cual fueron cerradas por infundir odio racial. 2 días después, Vikernes fue dejado en libertad sin cargos al señalar las autoridades que no tenían algún motivo u objetivo para realizar algún atentado en Francia. Desde su salida de prisión, Burzum ha continuado produciendo álbumes y aún se pueden encontrar algunos videos del blog de Vikernes, de quien la escena del black metal y las autoridades mantienen vigilancia en caso de que vuelva a cometer algún otro crimen.